Ya está en transmisión, ingeniero. Comparto cámara un momento. ¿Qué? Ahí, comparto cámara un momento. Listo, ingeniero. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar. La metodología para esta hora de trabajo consta de dos partes. En una primera parte presentamos el webinar, las ideas claves y un caso práctico. En la segunda parte responderemos las preguntas que ustedes hayan realizado durante el desarrollo del webinar. No vamos a hacer las preguntas, no vamos a responder las preguntas a la medida que ustedes las hagan para como aprovechar mejor el tiempo. Por eso dejamos el espacio para hacerlas al final cuando nosotros terminemos de presentar el ejemplo. Luego finalizaremos con una encuesta que les rogamos en favor de diligenciarla una vez nosotros hayamos terminado de hacer la presentación. Esto se va a grabar y luego tendrán ustedes acceso al video de la presentación. Entonces, nuevamente, bienvenidos y arrancamos. En esta filmina estamos describiendo el problema tal como nosotros lo vamos a describir a continuación. El problema al que se le da seguimiento con este software. En primer lugar, actualmente el seguimiento se hace de forma manual, generalmente de manera inoportuna, porque, por ejemplo, algunas auditorías o algunos auditores acostumbran a que el seguimiento a los hallazgos de una auditoría se hacen como un paso de la siguiente auditoría. Y esa siguiente auditoría puede ser en un año, en 2 años o en 3 años. Entonces, pues ahí no se puede hablar de oportunidad en el seguimiento a los hallazgos. Por consiguiente, las respuestas que haga el auditor, las respuestas que debería dar el auditado o el responsable de atender los hallazgos, pues tampoco se van a obtener oportunamente. ¿Eso qué significa? Pues que el valor agregado de la auditoría que se obtiene a través del informe, te recuerdan que el primer paso, aquí en esta gráfica ven ustedes el proceso de auditoría, la última fase, o sea, la número 4, que es el seguimiento, es la que se hace después de que se entrega el informe. Pero si ese seguimiento no se hace oportunamente, entonces todo el valor agregado que debiera producir la auditoría, o que aparentemente con un informe muy bueno se podría obtener un valor agregado muy bueno, excelente, pues no se obtiene de manera oportuna y a veces se pierde, porque si se deja el seguimiento para la siguiente auditoría, pues ya es demasiado tarde. Entonces, la disponibilidad de una herramienta como la que presentamos hoy para asignar responsables desde el momento mismo en que ya termina su trabajo y discute el informe final de auditoría o lo valida con los responsables de atender la auditoría. Si en ese mismo momento, un tiempo muy breve después de que se termina la discusión, se asignan los responsables de atender los hallazgos y de efectuar el seguimiento a la implantación de las acciones, entonces se va a mejorar ostensiblemente la oportunidad y eso va a hacer que
finalmente ese valor agregado de la auditoría se vea materializado de la manera más pronta posible. En segundo lugar, actualmente se nota una dispersión de la localización y archivo de la información de los hallazgos y de los soportes de las respuestas o de las acciones emprendidas para atenderlos por las áreas responsables de hacerlo. Esa dispersión de los archivos eh, hace difícil eh, pues como aunar y ver integralmente los esfuerzos y las realizaciones que se materializaron de, como consecuencia del informe de auditoría. En este caso, el software ofrece la posibilidad de tener un repositorio único, una base de datos con la información no solamente de los hallazgos, sino también de las respuestas que den los responsables de atenderlos, de los soportes que ellos anexen para soportar la implantación de las acciones de mejora correspondientes. También actualmente pues hay una dificultad para consultar la memoria histórica de los hallazgos y acciones emprendidas porque están en papel y están en diferentes localizaciones físicas. Muchas veces los hallazgos los tiene, de las respuestas los tiene el auditado que dio respuesta, pero nunca llegan al auditor que hizo el seguimiento. Igualmente, muchas veces los hallazgos y los soportes del hallazgo, toda la información del hallazgo, no llegan a quienes tienen que dar la respuesta. Entonces, eso dificulta la oportunidad y la calidad en las respuestas y en la atención de los hallazgos. Entonces, el tener una base de datos única va a permitir que en cualquier momento uno consulte 2 años después, 3 años después, 5 años después, consulte la base de datos y ahí están los hallazgos y toda su documentación, están las respuestas que dieron los responsables de atender los hallazgos, se consultan y ahí vamos a mantener la información de diferentes auditorías, no solamente las auditorías internas, sino de las auditorías externas que se reciben. Hay veces que una empresa puede tener auditorías de la Contraloría General de la Nación o de las Contralorías seccionales, de ministerios, del INVIMA, de la DIAN, de Bienestar Familiar, del Ministerio de Trabajo. Son muchísimas las fuentes de auditorías externas que hacen los organismos de control y vigilancia del Estado, más las auditorías que contratan por decisión propia algunas entidades, por ejemplo, cuando contratan a una firma de auditores para que le haga auditoría financiera, para que le haga auditoría de gestión, o para que le haga auditoría de sistemas, o para que le haga auditoría de calidad. Entonces, todas esas auditorías se pueden manejar aquí para llevar efectivamente todos estos archivos organizados. Bueno, en el número 4 vemos también que actualmente pues, tenemos dificultades para generar estadísticas e indicadores de gestión sobre esta importante actividad de seguimiento a los hallazgos de auditoría. Entonces, si yo tengo 15 auditorías distintas o 10 auditorías distintas permanentemente pendientes de seguimiento, pues sería interesante saber cuántos hallazgos se han resuelto por cada una, qué porcentaje está pendiente, la mora en que están algunos, los motivos de mora, etcétera. Todo eso se puede lograr gracias a que se tiene una base de datos única y un software que está manejando esa situación. La difícil comunicación con los responsables de atender los hallazgos es el número 5. En una entidad
A veces cuando todo se hace a través de correo físico o de teléfono, pues se dificulta. Eh, en tanto que aquí hay una interacción entre los responsables, digamos que aquí en este software hay dos responsables, dos grupos de responsables. Unos que son los que coordinan y le hacen seguimiento a los hallazgos. Esos coordinadores pueden ser personas de la auditoría interna o de las auditorías de calidad o del área de planeación de la empresa. Y el segundo grupo son las áreas de operación de la empresa encargadas de atender los hallazgos de la auditoría, que pues son todas las áreas de la empresa y a ellos se les llama implantadores. Entonces aquí tenemos un grupo de coordinadores de seguimiento y el otro grupo de implantadores del plan de mejoramiento correspondiente. Entonces la comunicación entre ellos se va a realizar permanentemente a través del software, a través de correos electrónicos. Entonces el responsable de coordinar asigna las personas que van a atender los hallazgos, les envía un correo electrónico informándoles el hallazgo, la fecha límite en que tiene que atender el hallazgo y él lo recibe, elabora el plan de mejoramiento, o sea, las acciones que va a emprender por cada hallazgo. Cuando las graba, inmediatamente le comunica al responsable de los coordinadores de hacer seguimiento, le notifica por correo electrónico de que acaba de ingresar el plan de mejoramiento. Esta persona lo recibe, lo revisa, lo aprueba o no y emite un mensaje por correo electrónico diciéndole su plan fue aprobado o tiene que hacer o le recomendamos hacer estos cambios. Él los hace y vuelve y comunica después de que está aprobado el plan de mejoramiento. Entonces él diseña las metas, pues son como objetivos parciales, los informa y también puede informar avances de hallazgos de la implantación. En la medida que él informa los avances de los hallazgos, emite un correo electrónico para los responsables de auditar y quienes a su vez revisan los avances de implantación, emiten un correo electrónico dándole su aprobación o no, los otros arreglan, y entonces hay una interacción continua a través de mensajería interna dentro del software que va a permitir la comunicación y que va a ser permanente hasta que los hallazgos se cierren definitivamente y así por cada auditoría se cerrará y todas las auditorías que estén pendientes se llevan en el mismo software y los responsables de coordinar esto serán siempre los mismos, entonces hay una mayor organización y ahí pues mayor eficiencia a través de una herramienta como la que estamos presentando. El número 6 dice, difícil generación de indicadores de gestión del seguimiento a los hallazgos y la implementación de acciones de mejora. Como consecuencia de pues, esa dispersión y de los problemas que hemos venido anotando, es difícil tener unos indicadores precisos. Entonces, cuando todo esto se tiene en una base de datos única, pues fácilmente se pueden generar los indicadores. Eh, En el numeral 7 indicamos que hay entonces, ya son como conclusiones del estado actual, un bajo nivel de calidad y oportunidad de los análisis de los hallazgos y recomendaciones contenidas con los informes de auditoría. Claro, si la costumbre es que el seguimiento se hace en la siguiente auditoría y esa auditoría va a ser en un año, en 2 años o en 3 años, pues el auditado o el responsable de pronto, ¿sí? Se va a preparar para dar respuesta cuando lleguen los auditores como parte de su de su auditoría, pero realmente eh, no se puede garantizar que sea oportuno. Aquí, como les decía, se asignan y notifican a los responsables oportunamente. También hay un bajo nivel de calidad y oportunidad de la respuesta de las unidades operativas a las observaciones y recomendaciones de la auditoría como consecuencia de todo lo anterior. Todo eso se mejora aquí porque los responsables tienen acceso al sistema para informar su plan de mejoramiento, acciones de mejora y avances al plan de mejoramiento. La consecuencia más de mayor peso de todas las que hemos mencionado es la número 9. Hay una tardía o nula materialización del valor agregado de la auditoría.
realmente no se justifica hacer un trabajo de la auditoría, a veces demorado, costoso, para producir un informe y nunca se sabe qué pasó con los hallazgos, con la respuesta a los hallazgos que dio. Eso, además de ser frustrante para el auditor, pues hace que el valor agregado de la auditoría nunca se materialice, o sea, no se ve. Entonces, con un software como esto se asegura la respuesta de las áreas de operación. Y la número 10, que también es muy contundente, se anula la costumbre que se tiene de incluir el seguimiento como parte de la siguiente auditoría. Aquí se elimina esa costumbre. Bueno, eso en términos generales es lo que en nuestro software, eh, 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 la solución que provee nuestro software. Ahora vamos a hacer unas preguntas de sondeo para saber cómo están ustedes respecto a estos problemas. La primera pregunta nos dice las herramientas de software que utiliza la empresa, que utiliza su empresa para realizar el seguimiento de hallazgos de auditoría. ¿Son adquiridas o arrendadas en el mercado? ¿Sí? ¿O son desarrolladas en casa en la medida de las necesidades de la empresa o ninguna de las anteriores? Les agradecemos su respuesta. Entonces, por favor, respondan. Entonces, las respuestas que nos indican, pues que el 50%, el 50% de las herramientas que ustedes utilizan para hacer seguimiento son desarrolladas en casa, a la medida de las necesidades de la empresa, y el otro 50% pues responde que no están haciendo seguimiento, o sea, no utilizan herramientas ni adquiridas ni desarrolladas, ¿sí? Entonces, fíjense que la situación que hemos descrito, pues ustedes nos la están confirmando con estos hallazgos. La segunda pregunta del sondeo de opinión nos dice, las herramientas del software utilizadas en su empresa para registrar los resultados del seguimiento de hallazgos, o sea, para registrar los resultados de hallazgos son hojas de Excel, software de auditoría, tecnología web, aplicación de auditoría, una aplicación de escritorio o ninguna de las anteriores. Entonces, por favor, responde. Bueno, aquí la mayoría está también confirmando lo que nosotros describíamos, que nos dice que el 75% de las personas están utilizando Excel para registrar los resultados del seguimiento. Obviamente, si están utilizando Excel y tienen bastante de los problemas que describimos, pues también están confirmando de que eso no se está haciendo oportunamente y que pues el valor del agregado de la auditoría como que se está diluyendo, se está perdiendo indefinidamente. La siguiente pregunta del sondeo de opinión, bueno, la hacemos más tarde porque ahora continuamos diciendo, describiendo rápidamente qué hace el software, aunque ya lo he hecho. Solamente voy a decir que este software está en tecnología web, o sea, necesitan internet. Ustedes van a incluir los hallazgos de auditoría. Primero van a incluir la empresa. Ustedes pueden tener 10 empresas auditoras, por dar un ejemplo, Contraloría 1, la INVIMA 2, Ministerio de Transporte 3, Ministerio de Ambiente 4, Ministerio de Trabajo 5. Bueno, por dar un ejemplo, ¿sí? Usted puede tener 10 o 15 auditorías. Por cada empresa auditora de esas, hay varias auditorías. Entonces, por cada auditoría usted va a registrar los hallazgos y asigna responsables de atenderlos, como les decía, en el momento mismo que usted termina de recibir el informe o cuando usted acaba de discutir o de validar el informe con los auditados. Entonces, esto es lo que hace esta herramienta.
Aquí incluimos una descripción de lo que es un hallazgo de auditoría. ¿Cuál es la razón por la que incluimos? Resulta que pues ahí hemos notado que hay alguna confusión en algunas empresas entre lo que es la auditoría interna, que se realiza con los estándares internacionales de auditoría interna, que son los que promulga el Instituto de Auditores Internos, con las auditorías internas de los sistemas de gestión de calidad, como son la gestión de la calidad, ambientales, OCHAs, ISO 27001, ISO 22301, de plan de continuidad de negocio, etcétera. Algunas ya, hemos notado que en algunas empresas creen que es lo mismo. Entonces ya les da lo mismo hablar de la auditoría interna que hace la oficina de control interno, como llaman allá en el sector público la mayoría de las veces, que es la misma que hacen los de calidad, porque ambas se llaman auditorías internas. ¿Sí? Y bueno, y además, pues eso ha venido invadiendo tanto esa confusión que ya les da igual que el hallazgo sea de auditoría interna, o sea de una revisoría fiscal, o sea de la Contraloría General de la República, o sea de una auditoría de una de las firmas que hacen auditoría financiera. Entonces, aquí incluimos una definición del hallazgo que es aplicable a todas las auditorías, pero solamente queremos hacer mención a que una cosa son los hallazgos, eh, eh, digamos, el concepto aplicable a auditorías internas que cumplen los estándares del Instituto de Auditores Internos, contralorías del sector público que trabajan con las normas de auditoría de aceptación general, las revisorías fiscales, normas de auditoría de aceptación general y otras auditorías a sistemas diferentes a sistemas de gestión, como por ejemplo cuando se hacen auditorías externas de sistemas, auditorías de gestión de resultados y otras auditorías contables que a veces solicitan las empresas. Y el término hallazgo se refiere a debilidades de control interno detectadas por el auditor o también otras informaciones como deficiencias, como fraudes, como irregularidades que se detectan. Eh, Fíjense que aquí se hace énfasis en hallazgos de control interno, debilidades de control interno. A veces las auditorías de sistemas de gestión, como las de calidad y ambientales, ellas este término no lo utilizan, ellos no evalúan el sistema de control interno. Entonces eso las hace diferentes. Pero ojo con confundir eso. Entonces aquí hemos separado los hallazgos en dos tipos de hallazgos. Los hallazgos aplicables a este sector y los hallazgos aplicables a los sistemas de gestión. Para los hallazgos aplicables a los sistemas de gestión, hemos abierto, digamos que como clases de hallazgos en donde incluimos las no conformidades, ¿sí? No conformidades, acción correctiva, acción preventiva, oportunidades de mejora, ¿sí? Entonces allá para esos sistemas de gestión se abren unas clases de hallazgos para determinar de qué se trata. Finalmente, pues quiero decirles que para estructurar los hallazgos de auditoría, hemos incluido también un estándar para facilitar la comunicación. Todo hallazgo de auditoría consta de una condición, que es un párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente encontrada. Esa condición va a tener una descripción corta y una descripción detallada. ¿Sí? Y luego viene el criterio, que es un párrafo en el cual el auditor detalla el estándar contra el cual se ha medido o comparado la condición, o sea, lo que encontró, que puede ser una norma legal, puede ser una buena práctica universal, una práctica de seguridad universal, cualquiera, pero siempre decir contra qué se comparó, cuál es la causa, que esto es bien importante porque cuando uno quiere solucionar los problemas tiene que atacarlos por las causas, si no los quiere solucionar, atácalos por otro lado y también va a tener éxito, y el efecto, que es la consecuencia real o potencial que podría tener eso para la organización. Con eso se hace el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento consta de acciones de mejora. O sea, por cada hallazgo, usted puede incluir puede incluir varias acciones de mejora. Y por cada acción de mejora, puede incluir varias metas. Y por cada meta puede incluir varios avances de implantación. El SOMAR tiene, como les decía, dos perfiles de usuarios.
los coordinadores, que es de implantación y seguimiento, que pueden ser personas de planeación o pueden ser de auditoría o de gestión de calidad. Y hay unos usuarios, ahí están los usuarios que se encargan de crear las empresas auditoras, de crear los hallazgos, no, asignar y notificar a los responsables de atender los hallazgos. Luego hay un usuario responsable dentro de este grupo de hacer el seguimiento, que es el que revisa y aprueba los planes de mejoramiento, las metas, en fin. Y el segundo grupo de usuarios son los que implantan el plan de mejoramiento. Allá están las áreas de la empresa que fueron designadas para atender los hallazgos y también hay un grupo ya a nivel gerencial de perfiles de usuarios que son los gerentes y el comité de auditoría que pueden entrar a ver, a visualizar cómo van los planes de mejoramiento para las diferentes auditorías. Bueno, hay otros aspectos, pero ya los he mencionado en forma general. Eh, mm, para decirles que finalmente el SOMAR genera unas estadísticas y reportes permanentemente sobre el estado de los planes de mejoramiento por cada auditoría, por cada empresa auditora, ¿sí? Y de todas las empresas auditoras. Y esas estadísticas permanentemente están ahí para que las consulten y para que hagan los indicadores. Eso es en términos generales lo que hace el software. Ahora le voy a dar la palabra al ingeniero Camilo. Hay una pregunta de sondeo, otra pregunta de sondeo. El envío del plan de mejoramiento por hallazgo, por los responsables de atender los hallazgos, o sea, la respuesta que dan los encargados de atender los hallazgos, se hace a través de formatos en Excel, lo ingresan a una aplicación web de auditoría o lo ingresan a un software de auditoría de escritorio. Por favor, responda. Bueno, aquí nos confirma entonces lo que ya hemos dicho, el 90% lo está haciendo en formatos Excel. Como ustedes se dan cuenta, pues eso es una manifestación de que en la práctica esto se está haciendo muy manual y que el valor agregado de la auditoría se está perdiendo, que las respuestas no son oportunas, que, en fin, como que la auditoría ese valor agregado que genera la auditoría no. Y finalmente, la otra pregunta de sondeo de hallazgo es los soportes de las acciones de mejora implantadas por los responsables, las áreas responsables de atender los hallazgos, se mantienen organizados en archivos dentro del software de seguimiento de hallazgos, en archivos de carpetas físicas y ninguna de las anteriores. Por favor, respondan. Bueno, aquí nos dicen también una respuesta que confirman el análisis que hicimos inicialmente, el 50% dentro del software de seguimiento de hallazgos, el 10% en archivos de carpetas físicas y el 40% en ninguna de las anteriores. Bueno, la última pregunta para fines de controlar la eficiencia de la gestión de los hallazgos de auditoría, la empresa dispone de indicadores sobre hallazgos atendidos en el año, hallazgos pendientes de atender, acciones de mejora implantadas en el año, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Por favor, respondan. Ninguna de las anteriores. Yo como sí, no tiene. Pero bueno,
Bueno, ya cerramos, entonces tenemos que el 8% lleva estadísticas de hallazgos atendidos en el año, el 25% de pendientes de atender, eh, ninguno, acciones de mejora implantadas en el año, 42% todas las anteriores, 25% ninguna de las anteriores. Bueno, definitivamente estos sondeos nos indican que hay un problema evidente en el manejo de los hallazgos de auditoría y que posiblemente este software puede ser una solución para algunos de ustedes. Bueno, entonces ahora sí voy a darle la palabra al ingeniero Camilo para que nos presente un ejemplo de cómo funciona el software en la práctica. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Camilo Rojas. A continuación les voy a dar a conocer la parte práctica del software Audio IP. Y antes de ingresar al software, quisiera inicialmente dar a conocer la información que vamos a trabajar dentro del software como para tener un acercamiento de la información presentada. Entonces, inicialmente vamos a hacer un ingreso desde el usuario del perfil coordinador, como ya se mencionó. A nivel de las empresas, el software es multiempresa, entonces vamos a trabajar con una de las empresas como Morraos de Colombia. Y dentro de esta empresa vamos a trabajar con una empresa auditora. Para el caso elegimos Contraloría de la República de los Cocos y adicionalmente pues presentamos otras empresas auditoras a modo de ejemplo, ¿sí? Estas empresas auditoras pues han hecho auditorías objeto de seguimiento, las cuales en este momento nos han dejado documentadas, por ejemplo, una auditoría fiscal, una auditoría de desempeño, una auditoría de regularidad, y pues las vamos a dar a conocer dentro del sistema. De igual forma, para el caso ejemplo, la auditoría fiscal nos ha reportado 4 hallazgos de auditoría, en el cual me permito leerlos. El primero es descuentos no justificados en el pago de los empleados. El segundo es un presunto detrimento patrimonial. El tercero es un pago de incapacidad superior a 180 días. Y el cuarto es una facturación de insumos no incluidos en el proceso de selección objetiva. Entonces, de esta forma, ya el sistema nos va a presentar los 4 hallazgos, los cuales ya están ingresados. Vamos a hacer la respectiva asignación de responsabilidades y la comunicación de estas responsabilidades. Vamos a presentar en este caso la información de uno de los hallazgos a modo de ejemplo, entonces en el que se va a tomar la descripción del hallazgo, el detalle del hallazgo. Vamos a tomar la condición del hallazgo, el criterio de hallazgo. Estos conceptos ya los vimos anteriormente, los explicó el ingeniero Euclides, a qué hacía referencia. La causa del hallazgo y el efecto del hallazgo, ¿sí? Además del hallazgo, también conocemos una prioridad, el tipo del hallazgo y la fecha que fue identificado el mismo. Entonces ya lo vamos a presentar a nivel del software para que vean de qué forma se registra la información dentro de nuestro sistema. Entonces, esta es la presentación del software Audio IP. Inicialmente vamos a hacer el ingreso con un usuario de perfil coordinador. Y la pantalla inicial que nos va a mostrar el software es las empresas que tiene el sistema. Entonces, en este caso va a aparecer la empresa Morraos de Colombia y la empresa Audicis Limitada. De igual forma, pues es multiempresa, ahí adicional van a aparecer las empresas a las que se han creado en el sistema. Entonces, esta es nuestra presentación inicial del software. Aquí tenemos las empresas, para el caso la empresa auditada, Morraos de Colombia, la cual la podemos seleccionar. En la parte superior, en el menú nos presenta las 3 opciones. El menú de seguridad, parametrización y seguimiento e implantación del plan de mejoramiento. Como les nombraba, entonces el software es multiempresa. En el caso de tener más empresas, pues aquí nos van a aparecer listadas las demás empresas. Miremos rápidamente el módulo de seguridad. El módulo de seguridad pues apunta a la administración de nuestros usuarios. En este momento, por ejemplo, tenemos un listado de los usuarios que se han cargado previamente al sistema. Podemos agregarlo. Al momento de agregarlo, pues nos va a pedir información relevante, además del perfil, como ya se mencionó, perfiles coordinadores o implantadores o supervisores de implantación.
Y aquí pues nos aparecen también las empresas a las cuales las vamos a asociar. Cuando las asociamos, pues estos usuarios solo tendrán acceso a estas empresas. Tenemos el proceso de cambio de contraseña y de copias de seguridad. Estas operaciones pues son realizadas desde el usuario con perfil coordinador. Rápidamente también miramos el módulo de parametrización. Nuestro módulo de parametrización nos da a conocer tablas básicas y tablas privadas a nivel de nuestra empresa. Entonces, en tablas básicas podemos conocer el estado de los hallazgos, el estado de las acciones de mejora. En este caso, por ejemplo, podemos ver el estado de las acciones de mejora que nos presenta. A nivel de tablas privadas, nos presenta información. De tablas privadas, algo importante es el proceso de configuración de correo electrónico, ya que el software pues, permite un proceso de comunicación interna y esto se realiza pues, a través de nuestro correo. Entonces es necesario pues, hacer el proceso de configuración de correo corporativo. En este caso, el que queda firmante sería nuestro coordinador general. Y ingresemos a ver nuestro módulo de seguimiento e implantación de plan de mejoramiento. Entonces aquí vemos, y vamos a tomar de ejemplo, la Contraloría de la República de los Cocos. Como les mencionaba, nos ha dejado documentado 3 auditorías. Miremos la auditoría fiscal, a la cual al momento de seleccionarla podemos ver que se nos activa en la parte superior las 4 opciones de menú, en la que vamos a arrancar inicialmente por ingresar hallazgos de auditoría. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya documentados nuestros 4 hallazgos de auditoría. Si nos hubieran dejado más, pues hacemos la agregación. Miremos, por ejemplo, la información que se va a diligenciar de un hallazgo. Entonces tenemos lo que es la descripción, el detalle, lo que les comentábamos siempre haciendo énfasis a que hay que definir la condición, el criterio, la causa y el efecto. El software, a nivel de su ayuda, pues podemos ubicarnos y digamos que nos da una información de qué debemos diligenciar en cada cuadro de texto. También nos da una opción de darle una prioridad a nuestro hallazgo. Podemos decir que es alto, moderado o bajo. El tipo de hallazgo, los cuales le hacemos una clasificación a nivel administrativo, penal, disciplinario y la fecha que fue identificado este hallazgo. También damos la oportunidad de que el sistema se pueda incluir un soporte de este hallazgo en caso de una empresa, de un tercero, que nos lo haya dejado documentado a nivel de un archivo, pues lo podemos subir y dejar anexo a nuestros hallazgos de auditoría. Entonces, en esta forma ya tenemos el ingreso y el siguiente paso es hacer la asignación de estos responsables. Entonces, para nuestros 4 hallazgos documentados, vamos a empezar a hacer la asignación de responsables. En este caso, ya la hemos realizado, pero miremos cuál sería el proceso de la información que nos solicita al momento de hacer esta asignación. Entonces, nuestro coordinador deberá indicar cuál es la fecha límite que se tiene para atender este hallazgo. Posteriormente, entonces, él debe hacer la selección de 3 usuarios. El primer usuario es el responsable de implantar el plan de mejoramiento, ¿sí? Entonces, acá va a aparecer una lista desplegable en el que le va a hacer la asignación a dicho usuario. Este usuario es de perfil implantador. El siguiente usuario que va a asignar es el responsable de supervisar el plan de mejoramiento. De igual forma hace la selección del usuario y también este usuario debe ser de perfil implantador. Por último, se hace la asignación al responsable de seguimiento, en el cual se selecciona el usuario de perfil coordinador y se guarda la información. En este proceso, al momento de hacer el guarda de información, el sistema envía automáticamente un correo a los 3 usuarios indicándoles de que se ha ingresado, de que han sido asignados como responsables de atender el hallazgo. De esta forma ya tenemos la primera parte, que es la parte de la planeación de nuestro seguimiento. Si continuamos con nuestra presentación, vemos que la siguiente acción es el proceso de realizar la implantación, en el que vienen las acciones de mejora por hallazgo. Entonces, en este punto, nuestro usuario implantador ingresará al sistema. Por cada hallazgo que le fue asignado, deberá hacer el ingreso de acciones de mejora. En este caso, las presentamos de esta forma. Entonces, tomemos como ejemplo, inicialmente, el primer hallazgo en descuentos no justificados en el pago de los empleados, los cuales ascendieron a 45 millones. Entonces, se proponen 3 acciones de mejora, como se describe en la presentación. De igual forma, por cada acción de mejora que se fue asignado, se tiene el proceso de agregar metas. Entonces, en este momento vemos que agregamos 2 metas a la primera acción de mejora, ¿sí? Y por cada meta hemos agregado avances. Entonces, en este punto, por cada meta,
agregamos 4 avances. Y a continuación vamos a entrar al software para ver la información de la implantación desde nuestro perfil implantador. Entonces, de igual forma, para nuestro perfil implantador nos presentan las empresas a las cuales el usuario quedó asignado. En este caso lo asignamos a las 2 empresas, Morrados de Colombia y Audicis Limitada. Al momento de seleccionar la empresa, tenemos opción de ir al módulo de seguridad. En este caso, pues ya tiene mayor restricción, solo tiene opción a cambio de contraseña. Si regresamos a nuestra pantalla de inicio, tenemos opción de ir al módulo de parametrización. En este caso también es limitado, solo podrá conocer estado de los hallazgos y un proceso de configuración de correo corporativo. Este proceso de configuración de correo corporativo desde la parte de nuestro implantador se requiere para, al momento de ingresar las acciones de mejora o el plan de mejoramiento, él de igual forma también envía un correo a nuestro coordinador general indicándole que se ha ingresado un plan de mejoramiento, pues para que estén al pendiente y leen la respectiva revisión. Ya dentro de nuestro módulo de ingresar el plan de mejoramiento, entonces podemos ver que el usuario implantador en sesión está asignado, por ejemplo, a Contraloría de la República de los Cocos, que es el caso ejemplo que estamos dando a conocer. Al momento de seleccionar, vemos que de igual forma, él está encargado de atender la auditoría fiscal, la auditoría de desempeño y la auditoría de regularidad. Para la auditoría fiscal, entonces, vemos inicialmente que al seleccionar la auditoría, se nos activan el menú de la parte superior con 4 opciones. Entonces, la primera opción es ingresar las acciones de mejora. Entonces, de esta forma, vemos que el sistema nos presenta los 4 hallazgos a los cuales él fue asignado. Entonces, él empezará a hacer la respectiva diligenciamiento. Entonces, él quisiera conocer en este momento la descripción del hallazgo. Entonces, lo podemos ver al detalle y de esta forma presenta el hallazgo. Entonces, nos dice el hallazgo, tiene una descripción corta, una descripción detallada, la condición, el criterio, la causa, el efecto, ¿cierto? También podemos ver, él puede ver cuáles fueron los responsables que han sido asignados y si en su momento de ingresar el hallazgo se asignó un soporte, pues el implantador podrá conocerlo pues para poder realizar las respectivas acciones de mejora. Entonces, de esta forma, empezará a realizar el ingreso del plan de mejoramiento. Entonces, el ingreso del plan de mejoramiento es, en este momento, documentamos 3 acciones de mejora para el hallazgo que tenemos en sesión. Entonces, podemos ver aquí más al detalle cuál es la información de ingresar una acción de mejora. Tenemos el nombre, la descripción, la fecha de compromiso que se tiene para esta acción de mejora y un indicador que le damos a la acción de mejora. En este caso, en la parte superior vemos el hallazgo de auditoría. Si lo quisiera ver más al detalle, bueno, se presenta una información de nuestro hallazgo para conocerlo ahí en ese momento. El siguiente paso es ver el proceso de corrección del plan de mejoramiento. Entonces, en esta opción, una vez enviado o notificado el plan de mejoramiento, nuestro usuario coordinador tendrá la opción, bueno, de aceptar o no aceptar el plan de mejoramiento. Si no es aceptado en este momento, pues el usuario implantador tendrá que hacer la respectiva corrección para que le permita ingresar las metas siguientes. Entonces, por ejemplo, continuamos con el proceso de metas. Ahí vemos que pues ya ese plan de mejoramiento fue aprobado y en este momento se listaría el hallazgo auditoría con las acciones de mejora ingresadas. Para cada acción de mejora, entonces, en este momento vamos a ver el proceso de metas que se ha ingresado. Entonces, aquí ya vemos que hemos incluido 2 metas. Podríamos modificar la información, pero pues esta meta, digamos, ya tiene avances ingresados, entonces pues no es correcto que se permita hacer ese proceso de diligenciamiento. Al momento de eliminarlo, de igual forma, si la meta ya tiene avances, pues no es posible realizarlo, por lo que ya está una información en ejecución, ¿sí? El siguiente proceso, pues, es ingresar avances a esas metas que hemos agregado. Entonces, podemos tener aquí nuestros hallazgos, de nuestro hallazgo inicial sobre el cual estamos trabajando, nuestras acciones de mejora, podemos ver las metas que se han ingresado y aquí el sistema nos permite conocer
si ha ingresado avances o no. Entonces aquí nos dice que tenemos ingreso de avances, hemos ingresado 4 avances, podremos ver aquí cuáles avances hemos ingresado y de igual forma conocer los soportes por cada avance. ¿Cuál sería el formulario para ingresar un avance? Entonces aquí se presenta una descripción del avance, un detalle a nivel del avance, el indicador del avance y anexar el soporte, ¿sí? Entonces de esta forma se tiene el proceso de implantación, ¿sí? Para continuar con nuestro proceso, entonces ya vendría la parte siguiente, que es como tal ejecutar el seguimiento al plan de mejoramiento. Entonces, esto ya viene de parte de nuestro coordinador. ¿Él qué haría? Entonces, él hace la aprobación al plan de mejoramiento, también supervisa y aprueba los avances que nos han ingresado y pues ya empieza a tener una revisión del estado de la implantación. Miremoslo a nivel del software, ¿cómo sería? Entonces, ingresamos con nuestro perfil coordinador. Y nuevamente, entonces nuestro perfil coordinador en esta etapa ya empezaría a ejecutar seguimiento. Lo va a realizar sobre la Contraloría de la República de los Cocos y sobre la Auditoría Fiscal. Entonces, la tercera opción de menú es ejecutar seguimiento. Entonces, inicialmente tiene la opción de aprobar el plan de mejoramiento. Entonces, aquí se listan los planes de mejoramiento que él tiene pendientes para darle revisión. Él los revisa y los aprueba, no los aprueba, dándoles un concepto. Entonces, aquí aparece la información de un plan de mejoramiento que le han asignado. Aparecen las acciones de mejora, él da su concepto, lo acepta o no lo acepta y lo guarda. En este momento, el sistema de igual forma envía un correo notificándole al implantador pues, que se ha aprobado su plan de mejoramiento para que continúe con el ingreso de metas. La siguiente opción es avances pendientes de seguimiento. Entonces, en esta opción se tienen los avances que nuestros implantadores han ingresado para esta auditoría, en este caso auditoría fiscal. Entonces, él tiene aquí pendiente 5 avances por revisar, entonces tendría que empezar a darle revisión y ejecutar el proceso de seguimiento para cada avance. Entonces él revisa el avance, puede ver el soporte y de igual forma da un concepto aceptándolo o no aceptándolo. En este momento se ejecuta seguimiento y una vez revisados todos los avances y los avances hayan sido aceptados o hayan estado en estado aceptado, se empieza a hacer el cierre, él lo va haciendo automáticamente. Entonces, al cumplir todos los avances, la meta automáticamente pasa a estado cumplida. De igual forma, la acción de mejora asociada a la meta. Entonces, de esa forma, el sistema realiza el proceso de seguimiento. Miremos ya, por ejemplo, revisar estado de implantación, que es poder ver cómo estamos actualmente. Entonces, vemos que tenemos 4 hallazgos. Podemos ver que, bueno, para esta auditoría no tenemos días en mora, digamos que estamos a la fecha, estamos cumpliendo. Que ha ingresado, por ejemplo, para el primer hallazgo 3 acciones de mejora, que ha propuesto 6 metas, podemos ver las acciones de mejora, ¿sí? De igual forma aquí, por ejemplo, voy a mencionarles, tenemos información a nivel de reportes. Miremos cómo sería un diseño de reporte a través del software AudiIP. Entonces nos presenta en la parte superior el logo de la empresa, en qué empresa estamos trabajando, en qué auditoría, ¿sí? Y nos da a conocer, por ejemplo, en este caso, la descripción del hallazgo. Para este hallazgo, si estamos en mora, nos presentaría los días, como estamos en cero, estamos cumpliendo, cuántas acciones de mejora tenemos, cuántas metas se planearon, cuántas metas se tienen cumplidas, ¿sí? Y de igual forma, el sistema nos permite hacer exportación a varios formatos. Entonces, si los quisiéramos exportar a formato PDF, a Excel, a PowerPoint, a Word, lo podemos hacer. Entonces, simplemente se llama formato y aquí en la opción exportar, lo exportaríamos y lo guardaríamos según sea el caso que lo requiera de pronto alguna entidad adicional. De esta forma podemos tener ¿sí? Ya en la parte final vamos a conocer las estadísticas que nos presenta el sistema. Entonces ya en este punto se hizo alguna ejecución del seguimiento, se hizo el ingreso de la información. Inicialmente podemos ver este proceso que nos indican los hallazgos. ¿Cuántas acciones de mejora tenemos y en qué estado se encuentran? Tenemos implantadas en proceso por iniciar. Tenemos un resumen a nivel ejecutivo detallado. El ejecutivo generaríamos el reporte. De esta forma nos presenta el reporte, de igual forma como les mencioné, lo podemos exportar. Tenemos
otro reporte que son las metas por acción de mejora. Entonces aquí presentamos, por ejemplo, en este caso, las acciones de mejora que se han creado, en qué estado están, cuántas metas se han ingresado, lo podemos ver. Podemos exportar a nivel ejecutivo, a nivel detallado nuestro reporte. Motivos de incumplimiento. Como vimos, digamos, estamos a nivel 0, que no tenemos días de mora, entonces por el momento nos han presentado motivos de incumplimiento. Para poder evidenciar este reporte, por ejemplo, tenemos una segunda auditoría, que es la auditoría de desempeño, en la cual, digamos, se presentan estos motivos de incumplimiento, que es cuando hemos ingresado información después de las fechas de compromiso, no cumplimos. Entonces es necesario pues incluir un motivo de incumplimiento. El sistema va a activar el formulario para que se diligencien los respectivos motivos de incumplimiento y pues estos quedan almacenados por cada auditoría en la que se está trabajando. Tenemos otros reportes adicionales acá en el que ya hacen consolidado, que es por ejemplo el consolidado de acciones de mejora. Lo podemos dar a conocer. Entonces aquí aparece el listado de acciones de mejora en estado vencidas o por vencerse. Entonces tenemos aquí las empresas auditoras. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí a la Contraloría de la República de los Cocos. Entonces tenemos que tiene presenta acciones de mejora a menos de 30 días, entre 30 y 60 días y más de 60 días. Entonces aquí podemos conocer en qué información están las acciones de mejora. Tenemos un consolidado también de motivos de incumplimiento y este también aparecería por empresa auditora, entonces la podemos seleccionar. Entonces, como nuestro caso ejemplo está con Contraloría de la República de los Cocos, conocemos la información, cuántas veces se ha presentado estos motivos de incumplimiento, los damos a conocer y toda esta información se puede generar a nivel de reporte. Nos presentan las demás empresas, pero pues digamos por el momento no nos presentan las demás empresas motivos de incumplimiento. A grandes rasgos, esta es la presentación del software Audit IP. ¿Sí? Ahora vamos a ver las preguntas que ustedes han formulado. Si no alcanzamos a resolverlas verbalmente, le damos respuesta por escrito a su correo electrónico. Miren, si alguien quiere preguntar, vamos a ver. Las preguntas que están aquí. Bueno. Ponerlas. ¿Dónde están? Ah, no. A ver. Bueno, las preguntas que ellos hicieron. No, no he preguntado. Bueno, como ustedes no han preguntado, no vemos nosotros aquí las preguntas, entonces, sí, aquí. A ver, ¿Alguien quiere preguntar? ¿alguien quiere preguntar? Claudia Martínez. Claudia, ¿tiene alguna pregunta? Cielo Muñoz. Cielo Muñoz, ¿tiene pregunta? Este señor John Tribaldos. John Tribaldos, ¿tiene pregunta? Sí, tengo una pregunta. En caso de trabajos de auditoría externa, obviamente pues el software tiene que estar conectado con el cliente, ¿no? Porque las acciones de mejora corren por parte del cliente.
Eso ¿sí? significa que en caso de comprar el software, ¿cómo se maneja el tema del licenciamiento? Porque entendería de que siendo firma de auditoría externa se compraría el software para la firma de auditoría externa. Sí, como el software es multiempresa, entonces, por ejemplo, si tú eres de la firma de auditoría externa y tu firma tiene 30 clientes, pues tú te puedes Sí, conectar con los 30 clientes. Puedes crear 30 empresas, cada empresa es un cliente tuyo. Entonces, pero, en esa empresa, pues habrán eh, personas responsables de atender los hallazgos. Son destinados, pueden ser por ustedes o por alguien en la sí, empresa, el coordinador, y la respuesta, tal como se ha mencionado en el software, y ustedes pueden entrar en cualquier momento a verlos, pero podrían tener el software instalado en cada uno de sus clientes. o sea que se tendría que instalar el software en cada uno de los clientes y obviamente pues allá tendría que haber uno o dos o tres eh, personas que tengan usuarios para poder hacer las diferentes labores Sí, de seguimiento de como el implantación. software es web, como el software es web, entonces ahí fluyen las respuestas. Ya La ustedes suben, pueden, sí, ellos suben a la respuesta, ustedes les asignan a los responsables de atender los hallazgos. Ellos suben las respuestas, ustedes pueden consultarlas y hacer las aprobaciones y hacer el seguimiento a través del software a sus ok, diferentes clientes. ok, gracias. Bueno, con gusto. El cielo está por ahí, ¿no? ¿Le pregunta? Algunos formularon preguntas escritas, entonces nosotros las miramos y les podemos dar respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradecemos mucho su participación y esperamos que nos acompañen en próximos eventos que vamos a realizar, siempre presentando ayudas interesantes para los problemas que a diario vivimos los auditores. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.